Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. A través de este video, vendré situaciones problemáticas de aplicación, digamos, conocimiento matemático. Recordemos que el máximo común divisor de dos números es el mayor divisor común de los números dos. Se puede usar el procedimiento por decomposición de factores primos, o el método abreviado, o también el algoritmo de Euclides. Y para hallar el mínimo común múltiplo, recordemos que está dado por el menor múltiplo común de los números a evaluar. También se puede usar el método de decomposición o de primos o el método abreviado. Vean, hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor por exposición simultánea o abreviada. Los números 320 y 600. Recuerde que vamos a descomponer a ambos a partir de que ambos pueden tener mitad factores primos. Los dos tenidos tienen mitad nuevamente, seguimos sacando la mitad de ambos. Tenemos 80 y 150, tienen mitad también. Y ahora me doy cuenta que el 40 tiene mitad y el 75 no tiene mitad. Pero se trata ya el mínimo como múltiplo, seguimos sacando del número 40 hasta agotar sus mitades. Y digamos que la mitad de 10 es 5. En cambio, otro número se mantiene igual en su ubicación. Ahora que ya no hay mitades en ninguno de los números, evaluemos si tienen tercio. Recuerde que son números primos. Tercia de 75 es 25. Y como ya tienen tercia, saquemos ahora la quinta. De 5 es 1 y de 25 es 5. Aún en la presencia de un 5, sacamos la quinta y tenemos factores primos que hay que multiplicarlo. Y esto, expresado también en potencia, sería igual a 4800. 2 a la 6 por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Este es el mínimo común múltiplo. Descomponer hasta llegar a la unidad ambas expresiones. ¿Qué ocurre cuando voy a hallar el MCD? El máximo común divisor. Deben ser factores que tienen ambas expresiones. Es decir, que ambos deben tener el valor que voy a evaluar. En este caso, ambos deben tener mitad. Y vemos que son pares nuevamente. Sacamos mitad a ambos. Y vemos que son números pares, su mitad de ellos. Y un momento en que la mitad de 80 es 40, un número par, pero la mitad de 150 es 75. Ya no tiene número par. Pues ya no puedo sacar mitad porque recuerda que el máximo común divisor debe cumplir separados. Entonces, evaluamos. Ambos entran tercio. El 40 no tiene tercio. Ambos entran quinta. Eso sí, quinta de 40 es igual a 8 y de 75 me da 15. Pero ambos ya no tienen nada en común. En factores me refiero, ¿no? Por lo tanto, la operación de composición simultánea queda ahí nada más. Y me toca multiplicar los valores de los factores primos, el cual expresión potencia sería 2 al cubo por 5 a la 1. 2 al cubo me da 8 por 5 igual a 40. Entonces puedo decir que la respuesta buscada es la alternativa B. 800 el mínimo y 40 el máximo común divisor.
Veamos una pregunta número 2. Hallar el mínimo común y el máximo común divisor por acumulación canónica de 200 y 300. Es decir, en factores primos. Igual vamos a descomponerlo en forma independiente. 200, vamos a descomponerlo, es mitad tiene 100, mitad de 100 es 50, mitad de 50 25, y ahora sacamos quinta. De 25 sería 5 y de 5 sería. De forma análoga, cogemos al número 300 y le pasamos en potencia también, descomponiendo con los factores primos. Mitad de 300, 150. Su mitad, 75. Es un número impar, ya no es mitad, pero tiene tercia, que es 25. Ahora, acá en 5 tiene quinta. De 25, 5 y de 5 su quinta. Lo que quiere decir que el número 200 expresado en sus factores primos por la forma canónica sería igual a 2 a la 3 por 5 al cuadrado. Mientras que 300 está dado por 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 al cuadrado. Cuando piden por ecuación canónica, significa que evaluemos a partir de los factores primos que hemos encontrado. Y el máximo común, primero digamos el mínimo múltiplo, está dado por los factores con mayor exponente. Es decir, en este caso, tenemos que evaluar, tenemos el factor primo 2, el mayor es 3 al cuadrado, 2 al cubo, el factor respecto a 5 al cuadrado. Dado que ambos son iguales, podemos coger cualquiera de ellas. Y el otro, que tenemos 3 al 1 solito, ellos serían los elementos a multiplicarse como el mínimo múltiplo que se consideran a los factores con mayor exponente. Entonces, el mínimo múltiplo sería 2 al cubo por 5 al cuadrado por 3 a la 1. Y eso me da igual a 600. ¿Cómo hallamos ahora el máximo común divisor? Ahí recuerda que el máximo divisor viene a ser los factores comunes y con el menor exponente. En este caso, ambos tienen el 2, pero el que tiene el menor exponente viene a ser el 2 al cuadrado. En siguiente, como ambos son iguales, va a 5 al cuadrado, y 3 a la 1 ya no va porque no es común para ambos números. Por lo tanto, el máximo divisor sería 2 al cuadrado, 4 por 5 al cuadrado, 25. 4 por 25 me da el valor de 100. Entonces, nuestra respuesta sería la alternativa a 600 y 100. Vean, pregunta 3. El mínimo común múltiplo de dos números es 900 y su máximo común divisor es 3. Hallar la cantidad de divisores del producto de ambos números. Hay una propiedad que me permite encontrar directamente el producto de ambos números multiplicando el valor del mínimo común múltiplo por el máximo común divisor. En el problema me dicen que ese mínimo común múltiplo es 900 y el máximo común divisor es 3. Si lo multiplico, también me sale el producto de ambos términos. Es decir, 900 por 3 me da 2700, que va a ser también el producto de los factores. Como nos piden calcular la cantidad de divisores, usamos la técnica de la descomposición en factores primos. 900 lo voy a descomponer en un costadito.
Recuerda que tiene cifra cero, base múltiplo de 2 y de 5. Sacamos su mitad, sacamos su tercia, sacamos su quinta, y me doy cuenta que los factores primos de 2300 van a ser el 2, el 3 y el 5. Bueno, el 2 elevado al cuadrado, el 3 elevado al cubo y el 5 elevado al cuadrado. Y para terminar la cantidad de divisores, recuerda la fórmula que se obtiene al agregarle 1 al exponente de los números, al exponente. O sea, en este caso, estamos evaluando que los exponentes son, en este caso, 2, 3 y 2, que están ubicados, y se les agrega 1 por la fórmula de cantidad de divisores. Al agregarle 1 a este exponente, van a ser ahora como valores 3 por 4 por 3, el cual me va a dar igual a 36. Quiere decir que la cantidad de divisores de producto de ambos números es 36. Marcamos la alternativa D. Pregunta 4. Tres corredores, llamados A, B y C, parten juntos de un mismo punto de circuito. Si cada uno da la vuelta completa en 80 minutos, otro en 100 minutos y otro en 200 minutos, ¿dentro de cuánto tiempo volverán a pasar juntos por la línea de partida? O sea, aquí buscamos un punto de coincidencia los tres. Son un número que es múltiplo de las vueltas, del tiempo que emplean en dar una vuelta. Es decir, debemos encontrar aquí el mínimo común múltiplo de los minutos 80, 100 y 100 para buscar la coincidencia. Todos tienen cero, o sea, va a tener mitad y quinta. Sacamos mitad, mitad de 80, mitad de 100 y 200. Nuevamente aparece ahí mitades tienen cifra cero, mitad de 40, mitad de 50 y mitad de 100. Como es el mínimo común múltiplo, a pesar que uno de ellos es impar, los demás son pares, voy sacando la mitad. Seguimos con la mitad de 10, que es 5. 25 no tiene, entonces lo bajamos. Y ahora me doy cuenta que ya no hay cifras pares, sino todos terminan en 5. Bueno, sacamos entonces quinta. Quinta de 5 y quinta de 25. Pero recuerda que el procedimiento termina cuando todos los números llegan a la unidad. Es decir, hay que sacar nuevamente quinta y de esta manera todos llegan a la unidad. Entonces, ese mínimo con múltiplo está dado por el producto de los factores que hemos encontrado. Vemos acá que el número 2 se ha usado como factor primo 4 veces y el 5 2 veces. Por lo tanto, hacemos cálculo correspondiente, esto es a la cuarta 16, 5 cuadrado 25, a multiplicar en el valor de 400. Quiere decir que dentro de 400 minutos van a volver a encontrarse los corredores A, B y C. Después entonces marcamos la alternativa C. Veamos. Pregunta así. Se dispone de ladrillos cuyas dimensiones son de 10, 15 y 18 centímetros. ¿Cuál es el menor número de estos ladrillos para formar un cubo compacto? Recuerda que se habla de un cubo compacto, un cubo lleno, ¿no? Y si es un cubo, tiene dos dimensiones iguales. Necesitamos encontrar una dimensión que sea múltiplo de cada una de las dimensiones del ladrillo. Es decir, ese número que buscamos debe ser múltiplo de 10, de 15 y 18.
Bueno, hay varios, ¿no? El menor posible va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces ahora evaluamos, sacamos la mitad de 10, 15 no tiene mitad, lo bajamos, 18 tiene mitad y sacamos. Bueno, ahora vemos que no hay mitad, pero hay tercia. Tercia de 15 es 5 y de 9 es 3. Veo nuevamente una tercia de 3, sacamos y sale 1. Y finalmente nos queda la quinta. Y cuando ya llegamos a la unidad de todas las ecuaciones, quiere decir que el valor del mínimo se obtiene multiplicando los factores encontrados. En este caso, 2 a la 1 por 3 al cuadrado por 5. Multiplicamos y me sale que ese mínimo múltiplo es 90. El 90 va a ser la dimensión del cubito. Como son aristas de igual medida, entonces mi cubo va a tener el formato 90 de base, 90 de profundidad y 90 de altura. De tal manera que al colocar ladrillos coincide exactamente en todas las dimensiones. La pregunta es encontrar la cantidad de ladrillos. Entonces vamos a ver aquí cuánto sería el volumen total que requiere este cubo compacto. Y eso se obtiene multiplicando sus tres dimensiones, 90 por 90 por 90. Pero si queremos saber la cantidad de ladrillos, dividimos este volumen entre el volumen de cada ladrillo. Un ladrillo tiene 10 por 15 por 18. Entonces, podemos acá simplificarlo o directamente hacer la multiplicación y división. Si vamos simplificando, acá se ve el 0, 90 con 15 sale 6, 90 con 8 me da 5. Entonces, como respuesta tenemos ahí que multiplicar los valores y tenemos como resultado 270. Es decir, se emplearán para formar este cubo 270 ladrillos. Marcamos entonces la alternativa A. Otra aplicación. Dice, al calcular el máximo común divisor de dos enteros PSI, o sea, de dos números primos entre sí, mediante el algoritmo de Euclides, se han obtenido los cocientes 2, 1, 3 y 2. Halla los números. Recuerda que dos números son PSI cuando no tienen factor en común. Es decir, que sería el menor valor que la unidad. Nos pide encontrar por el algoritmo de Euclides. Recuerda que es un cuadro de doble entrada, donde en la parte superior van los cocientes, en la parte central van los números y en la parte final va el residuo. Los cocientes mencionan que son los números 1, anotamos en el orden que mencionan, repito, es 2, 1, 3 y 2. En medio va el máximo común divisor. Como son PESI, sería valor de 1. Y el residuo, siempre el último residuo es igual a 0. ¿Y cómo se reconstruye esto por el algoritmo de Euclides? Simplemente hay que multiplicar 2 por 1 y agregamos el residuo. 2 por 1 es 2, más 0 me da 2. Y ese valor es ubicado en el siguiente recuadro. Bien, y recuerda que los residuos aquí se van apareciendo del último resultado que se obtuvo. Nuevamente, tenemos ahora 3 por 2 me da 6, más 1 de residuo me daría 7. Y recuerda que ahora el otro residuo es el número 2. Continuamos entonces. Ahora tenemos 1 por 7, 7, más 2 de residuo me da 9. Nuevamente el nuevo residuo va a ser 7. Finalmente con esto completamos los números. Tenemos 2 por 9, 18, más 7 de residuo me da valor de 25.
Entonces, cuando ya hemos reconstruido toda la operación, los valores que aparecen aquí son los números que se han evaluado para encontrar el máximo común divisor. Es decir, los números son, para este caso, 25 y 9. Marcamos entonces la alternativa B. Ahora llegamos a nuestra última pregunta, al problema número 7, que nos piden el siguiente caso. Que se ha dividido 3 barras de acero de longitudes de 540 milímetros, 480 milímetros y 360 milímetros, en trozos de igual longitud, siendo esta la mayor posible. ¿Cuántos trozos se han obtenido? Recuerda que me pide encontrar que todos tengan igual longitud y el mayor posible. Para que coincidan todos, tenemos que encontrar aquí el máximo común divisor. Un número que divida a las dimensiones de los aceros, que hay varias, puede ser mitad, puede ser quinta, décima, pero nos piden el mayor posible. En este caso va a ser el máximo común divisor. 240, 480 y 30 de 60. Recuerden que para ello deben tener los factores todos. Vemos que todos acaban en cero. O sea, tienen mitad y tienen quinta. Sacamos primero la mitad. 100 con cero, seguimos sacando la mitad entonces de cada uno de ellos. Y ahora sí evaluemos. Ya no puedo continuar con la mitad porque tengo un número impar, 135. Tengo que evaluar ahora otra expresión. De repente, tiene tercia. Evaluemos. Efectivamente, la tercia 135 me da 45. De 120 me da 40 y de 90 me da 30. Y ahora ya no hay tercia porque no tiene el 40. Pero si tienen quinta, y obtenemos aquí la quinta 45, que me da 9, de 40, que me da 8, y de 30, que me da el valor de 6. Pero como estamos haciendo el máximo con un divisor, recuerda que el factor que evaluamos de dinero todos, y ya no es posible porque el 9, el 8 y el 6 no tienen factor en común. Por lo tanto, el máximo común divisor buscado es el producto de 2 por 2 por 3 por 5. O también 2 al cuadrado por 3 por 5. Que me da igual el valor de 60. Entonces, quiere decir que 60 es la mayor medida posible en que se puede dividir los trozos de la barra de acero. Pero me piden cuántos trozos obtienen. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada una de las dimensiones del primer trozo entre 60, igual la otra expresión entre 60 entre 60. Pero recuerde que eso también está dado por el valor inferior que tenemos aquí. La parte inferior ya me indica que es, la primera división va a ser 9, la otra división va a ser 8, y la última va a ser 6. Entonces quiere decir que del primer barra de cero obtengo 9 trozos, del segundo tenemos 8, del tercero tenemos 6. Como nos pide calcular el total de trozos, hacemos la sumatoria de los valores parciales, es decir, de 9 más 8 más 6, y eso me da el valor de 23. Marcamos entonces la alternativa A. Si te encantó el video, dale like. Es un aporte de matemáticas de tu profesor Carlos Villar en este mundo maravilloso de las matemáticas.